Ay, uy. Septiembre de 2025, después de cortar stream por su cumpleaños, Brunager decidió volver junto a sus amigos y Mm. hermano a su casa. Brunager iba en la parte de atrás mientras que su hermano manejaba. El viaje fue normal, como siempre, pero de un instante para otro todo se descontroló. La camioneta chocó con un auto y volcó. Al estar en una autopista a casi 130 km por hora, la camioneta se arrastró unos cientos de metros dada vuelta. Después de eso, uno de los acompañantes que iba atrás salió a buscar ayuda. Por suerte no hubo muchos heridos, solo uno, y no era nada leve. El herido era Brunager, quien sufrió cortes en cabeza, hombro, mano y espalda. Rápidamente fue internado Se fregó. urgencia en el hospital por el alto riesgo que corría su vida. Este fue el hecho más traumático y difícil que Brunager tuvo que enfrentar en todos sus años de carrera, y es que si no hubiese sido por los médicos, esos 7 años y medio creando contenido podrían haber terminado para siempre. Pero para entender lo que realmente hubiera significado el fin de Brunager en ese fatídico accidente, tenemos que volver unos años atrás. De la infancia de Bruno no se sabe demasiado. Nació un 21 de septiembre de 2003 en Lanús. Su padre era colectivero y su madre empleada pública. Bruno no nació en una familia adinerada, pero decir que estuvo mal económicamente tampoco sería verdad. De chico era bastante normal, aunque se notaba mucho que le gustaba YouTube. Principalmente veía Vegeta 777. Fue tan así que su cuenta de Twitch fue creada en 2015 para poder ver en vivo los streams que hacía Vegeta. Tiempo después conocería a Coscu, quien rápidamente se estaba haciendo notar en esa plataforma que todavía era desconocida en Latinoamérica. Coscu prácticamente la estaba dando a conocer por sí mismo. Ver a Coscu lo volvió todavía más fan del streaming, no porque Vegeta fuera malo, sino porque Coscu se sentía mucho más cercano. Era de su mismo país, hablaba igual que él y tenía un humor que conectaba mucho con la gente. Tiempo después, en 2017, Coscu organizó una juntada con sus viewers y con los miembros de su grupo de amigos, la Coscu Army. Cuando Bruno se enteró de esa juntada, le pidió a su padre si podía ir. Su padre lo aceptó y lo llevó. Bruno llevó una cámara de fotos que tenía para poder sacarse fotos con esos streamers que tanto admiraba. Ese fue el momento en el que Bruno decidió cuál sería su nuevo sueño: ser streamer. Así que en marzo de 2018 empezó a hacer streams, además de subir partes de estos a YouTube. Meses después alcanzaría sus primeros 500 seguidores en Twitch. Para la mayoría podría parecer poco, pero Brunager entendía que debía valorar el proceso de crecimiento. Él quería ser como Coscu, pero también sabía que debía celebrar los logros que aparecieran en el camino. Por eso decidió celebrarlo haciendo un stream de 24 horas, algo que muchos streamers ni siquiera hoy en día se plantarían hacer por el enorme desgasto mental y físico que implica. Pero Bruno solo tenía 14 años y el sueño de ser streamer, por lo que en su pirámide de prioridades su salud estaba en segundo lugar. Sin embargo, durante gran parte de 2019 su ritmo bajó más de lo habitual. Tan peinado está. Y es que Bruno tenía 14 años y, como cualquier otro chico de su edad, tenía que ir al colegio, hacer tareas y rendir exámenes. Por suerte era un chico bastante aplicado y no se llevaba materias, pero aún así tenía menos tiempo. Pero para ese mismo año tenía un plan en mente bastante arriesgado. Su idea era streamear 12 horas por día durante todo el verano, además Ay, de no. subir videos diarios. Un nivel de sacrificio Está horrible eso. que incluso hoy muy pocos estarían dispuestos a dar por un sueño, pero para cumplirlo hay que sacrificar cosas. Y lo más valioso que Bruno tenía en ese momento era su tiempo, así que decidió darlo todo por el stream. Es así como desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020, Brunager streameó 12 horas diarias, logrando crecer muchísimo en sus números, y llegando a una media aproximada de 230 viewers. Pero llegó marzo, lo que significaba
odiaba volver a clases y tener que bajar el ritmo de los streams. Esto en su momento afectó mucho a Bruno, porque sentía que había dejado todo en el verano habiendo crecido muchísimo, pero aún así temía perderlo todo por no ser tan constante. Es por eso que intentó estirar lo máximo posible ese ritmo, llegando a pasar la primera semana de clases prácticamente sin dormir para poder seguir streameando, pero sin que él lo supiera, había algo que estaba a punto de cambiarlo todo. El 19 de marzo de 2020, Alberto Fernández, presidente de Argentina en ese momento, declaró cuarentena nacional durante 15 días. La noticia generó pánico en gran parte del mundo, porque el confinamiento se estaba declarando en muchos países, por la propagación de un peligroso virus. Pero para Bruno, que apenas tenía 15 años, era la mejor noticia que había recibido en toda su vida, porque para él no eran 15 días de confinamiento, sino 15 días más de vacaciones, 15 días más para poder hacer streams, aprovechándolo al máximo, pasando de streamear 12 horas diarias a 16, por lo que su crecimiento fue enorme, no solo porque su contenido gustaba, sino también porque todo el mundo estaba encerrado en su casa y el consumo de internet creció masivamente. Sus videos empezaron a promediar 150.000 visitas, algo que para un streamer que había salido prácticamente de la nada era una locura, pero la verdadera locura empezó cuando a Brunager se le ocurrió una idea que terminaría cambiando su carrera: streamear con chicas estadounidenses e invadir clases de Zoom. La idea surgió de un viewer que pasó el link de una clase de Zoom en el chat. Brunager entró y en muy pocos minutos pasó de 200 viewers a más de 800, por lo que Bruno empezó a buscar más links en Twitter para poder seguir haciendo ese tipo de contenido, resultando en un crecimiento completamente descontrolado, pasando en menos de una semana de 200 viewers a más de 2000. Pero ese crecimiento también trajo críticas, ya que mucha gente consideraba que no estaba bien entrar a clases de desconocidos y molestar a gente que simplemente estaba trabajando. Por eso, Brunager decidió dejar de invadir clases de Zoom. Aún así, durante mucho tiempo sería recordado por ese contenido, sobre todo por un clip donde Brunager entró a una reunión de Zoom de Cacerolas Essen, diciendo que fue invitado por una chica llamada Vanessa, quien estaba en la llamada. Ese clip se volvió tan viral que sigue rondando internet hasta día de hoy, aunque muy pocos recuerdan realmente de dónde salió o quién es el chico del video. Después de esa polémica, Brunager siguió utilizando Zoom, pero para hablar con viewers o amigos de Estados Unidos, y su crecimiento siguió siendo brutal, y en cuestión de semanas pasó de 2000 a 10.000, y de 10.000 a 15.000, todo esto sin bajar su ritmo de streams. No solo hacía 16 horas diarias, sino que también empezaría a hacer 24 horas cada tanto, pero todo eso era apenas el calentamiento para lo que vendría más adelante. El 11 de junio de 2020, Brunager anunciaría uno de los desafíos más extremos de su carrera, un stream de 72 horas seguidas sin dormir, para celebrar los 100.000 seguidores en Instagram, aunque la celebración sería aún más descomunal que el logro conseguido para hacerlo, y es que pasar 72 horas despierto era algo extremadamente peligroso para la salud, más aún para alguien como Brunager, que ya venía haciendo streams de 16, 24 y luego intentos de 36 o 48 horas. Pero a pesar de todo eso, un día después del anuncio de Brunager, el stream empezó a las 6 de la tarde. En las primeras horas, Brunager mostró su setup y explicó cómo había acondicionado su habitación para no molestar a los vecinos. Después de eso, el directo continuó de forma bastante tranquila, viendo videos en YouTube y hablando con amigos que había conocido durante los últimos meses. Ellos serían uno de los apoyos más importantes de Bruno durante ese reto tan complicado, estando en llamada gran parte del tiempo para ayudarlo a mantenerse despierto y distraerse. Gracias a eso, las primeras 30 horas de stream pasaron relativamente fácil, y es que Brunager ya estaba muy acostumbrado a pasar muchas horas en directo, sumado a que tenía el constante apoyo de sus amigos, espectadores y familia. Pero los primeros efectos del cansancio ya empezaban a notarse. Después de 30 horas hablando sin descanso, Brunager empezó a perder la voz. Para la hora 42, el reto
ya estaba empezando a llamar la atención de otros streamers. Uno de los primeros en reaccionar fue Joaco López, quien en ese momento era uno de los miembros más importantes de la Coscu Army. Joaco dio su opinión sobre el desafío y lo difícil que era lograr algo así. Unas horas después, para la hora 51, otro streamer reaccionaría al reto, Goncho. Goncho comentó que apoyaría a Brunager tanto si decidía continuar como si decidía irse a dormir, porque independientemente si lograba llegar a las 72 horas, Brunager ya había hecho más que la gran mayoría de streamers. Y es que en esa época, hacer streams de 12, 16 o incluso 24 horas ya era algo extremadamente exigente. Retos de 48 o 72 horas prácticamente no existían, principalmente por el enorme riesgo de salud que implicaba. Por eso, Goncho explicó que no quería incitar a Brunager a continuar, pero tampoco impedirle hacerlo, porque al final era una decisión personal. Lo único que podía hacer era apoyarlo, ya que Bruno no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero el momento más importante llegó a la hora 52. El reto había llegado a oídos de una persona que, años antes, había despertado el sueño de Bruno de convertirse en streamer. Coscu habló públicamente del desafío que estaba haciendo Brunager. Primero publicó un tweet sobre el tema y después comentó la situación en un stream corto. En ese stream explicó que no estaba de acuerdo con el reto, ya que lo consideraba algo muy destructivo para su salud, pero también dejó algo muy en claro. Brunager ya era un streamer consolidado y no necesitaba ese tipo de desafíos para demostrarlo. Aún así, le deseó lo mejor y le envió su apoyo. Momentos después ocurrió uno de los momentos más emotivos del directo. Brunager vio el clip de Coscu hablando sobre él y se emocionó tanto que terminó abrazándose con su madre en pleno stream. Ese momento fue visto por Joaco López, quien poco después entró en llamada con Brunager para felicitarlo por la hazaña que estaba intentando lograr. A medida que las horas pasaban, cada vez más streamers comenzaban a hablar del desafío. Para la hora 54, Seco reaccionó a un clip de Brunager viendo la opinión de Coscu. Tanto Seco como Chiwa dieron su punto de vista sobre el reto, coincidiendo en algo. Brunager ya se había convertido en uno de los streamers más representativos del país en ese momento, pero a la hora 55 ocurrió algo que, aunque muchos espectadores no lo notaron del todo, para Bruno fue probablemente uno de los momentos más importantes de toda su carrera. Coscu y Seco entraron en llamada con Brunager para acompañarlo en el stream, felicitándolo por lo que estaba logrando y quedándose varias horas en directo. Durante la conversación recordaron aquella primera juntada de la Coscu Army a la que Bruno había asistido años atrás. De ese día había quedado muchos recuerdos, pero lo más importante no fueron las fotos ni los momentos compartidos. Lo más importante fue el sueño que nació dentro de Bruno ese día, el sueño de convertirse en streamer. Y ahora, 3 años después, Brunager no solo estaba cumpliendo su sueño, sino que estaba hablando de igual a igual con la persona que lo había inspirado a empezar. Para la hora 69 el cansancio ya era inevitable. Brunager estaba completamente consumido por el sueño, intentando hablar y moverse para mantenerse despierto, pero apenas podía sostenerse. Era evidente que ya no estaba del todo consciente de lo que ocurría, y en ese momento puso a todo el stream en pánico. Brunager simplemente se sentó en una silla y quedó dormido. Muchos pensaron que el reto había terminado, algo parecido a lo que había ocurrido en intentos anteriores cuando trató de superar las 36 horas sin dormir, pero afortunadamente su madre se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entró a su habitación y lo despertó, logrando que continuara con el desafío. Poco tiempo después, alrededor de la hora 70, ocurrió algo completamente inesperado. Sergio Kun Agüero había prendido stream y estaba hablando con su chat sobre Brunager. Después de un rato jugando GTA, decidió entrar personalmente al directo para felicitarlo, así que en la hora 71 el Kun Agüero apareció en el stream de Brunager, felicitándolo por lo que estaba logrando, y en medio de la conversación le pidió ayuda con OBS antes de despedirse, pero las sorpresas todavía estaban lejos de terminarse, y es que un amigo de Duki, conocido como Pelleto, estaba jugando a League of Legends con él, comentándole que Brunager era muy fan suyo y que estaba intentando completar un reto de 72 horas sin dormir. Entonces decidieron entrar en contacto con él, así que poco después
después, Duki y Pelleto entraron en llamada con Brunager para acompañarlo durante el final del desafío. Y finalmente, después de tantas horas de tensión, cansancio y momentos increíbles, Brunager logró completar las 72 horas de stream. Pero al final todavía guardaba una última sorpresa, y es que en medio de la llamada con Duki, Ibai Llanos también entró al stream. En ese momento, Brunager tenía más de 130.000 espectadores, algo que claramente llamó la atención de Ibai, quien en ese momento ya era de los streamers más grandes del mundo, junto a Rubius, Tegref o Auronplay. Así, el final del stream terminó con Brunager hablando con personas que no solo eran streamers famosos, sino personas a las que admiraba y que apenas unos días antes ni siquiera sabían de su existencia. Minutos después, todos empezaron a despedirse. Brunager ya había superado las 72 horas de stream, pero todavía no quería cortar el directo sin agradecerle a quienes habían estado con él, sus amigos, quienes lo habían acompañado durante esas largas horas, pero también durante los meses anteriores de stream. Después de despedirse de todos, finalmente cerró directo. You, just you, building your app on Base 44. Semanas después de aquel stream y de la enorme viralización que tuvo, Brunager dio un paso importante en su carrera. Se unió al equipo de esports 9Z Team, fundado por Frank Caster, quien en ese momento era una figura muy importante del streaming en Argentina. Frank Caster, al ver que Brunager había logrado un stream de 72 horas, sintió que merecía todo el apoyo posible para continuar con su sueño. Para él, Brunager no solo representaba una oportunidad de marketing para el equipo, sino también alguien que, al igual que él, quería ayudar y sacar adelante a muchas personas a través del contenido. Pero no todo sería tan positivo. Tiempo después del anuncio, Brunager sería baneado indefinidamente de Twitch tras un incidente en una de sus streams. Durante una llamada con una de sus amigas estadounidenses, esta intentó hacer una voltereta en cámara, aunque desafortunadamente esta no traía sostén, mostrando los pechos frente a cientos de personas, lo que provocó automáticamente el baneo del canal. En un principio, Brunager no se preocupó demasiado, ya que anteriormente había sido baneado por invadir clases de Zoom, y el castigo había sido corto, pero todo cambió cuando vio que la fecha de desbaneo era indefinida. Eso significaba que el baneo podía durar 24 horas, una semana o incluso meses. Durante un momento, Brunager creyó que todo había terminado, pero como había hecho tantas veces antes, no estaba dispuesta a rendirse. Horas después del baneo, anunció que al día siguiente empezaría a streamear en YouTube, hasta que Twitch levante la sanción, porque según sus propias palabras, lo importante no era la plataforma, sino la persona que estaba atrás del contenido. Afortunadamente para él, el ban terminó siendo de solo 24 horas. Meses después, Frank Caster anunciaría una gran noticia. Brunager pasaría a vivir en la casa de 9Z, donde podría hacer streams de forma más cómoda y participar en más contenido junto al resto del equipo. Parecía el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades, pero esa etapa duraría muy poco, y es que apenas 3 días después de mudarse, Brunager fue baneado nuevamente. Esta vez fue por imágenes explícitas enviadas a su Discord mientras que él estaba en directo, lo que volvió a provocar la sanción en Twitch. A diferencia del baneo anterior, esta vez Bruno no parecía tan afectado. El susto del ban indefinido anterior ya lo había preparado para lo peor, por lo que al principio pensó nuevamente que sería una suspensión corta, pero los días empezaron a pasar y el ban seguía activo. Pasó una semana Se volvió culo. y el canal continuaba suspendido, hasta que finalmente, después de 2 semanas, Brunager anunció que por fin sería desbaneado, y como ese había sido su baneo más largo hasta ese momento, decidió celebrarlo a lo más grande, preparando un stream especial con invitados como Marquitos Navaja. El stream terminó siendo un éxito absoluto, alcanzando más de 147.000 espectadores simultáneos, una cifra mucho mayor a la que había logrado hace meses con su reconocido stream de 72 horas. Demostrando el enorme crecimiento que estaba teniendo en tan poco tiempo y el apoyo masivo No se parece a Juan Gabriel, ¿eh?
que estaba recibiendo por O parte sea, de la ¿se comunidad. parece o Para no? ese momento, Yo Brunager digo que sí ya es. acumulaba 4 baneos, pero aún así encontró la forma de seguir creciendo su contenido, sin importar la plataforma o el lugar. Por eso, cuando volvió a ser baneado en enero de 2021, ya no generó el mismo impacto. Se había vuelto algo relativamente normal para él. Además, Bruno estaba atravesando por problemas más grandes que un baneo en Twitch, problema que terminaría haciendo que en febrero decidiera dejar 9Z Team, pero como venían circulando rumores de que Brunager se iría a Team Heretics, todo el mundo creyó que esa era la causa de dejar 9Z. En marzo de 2021, Bruno visitaría la mansión de Team Heretics, una enorme casa dedicada a la creación de contenido donde vivirían varios streamers del equipo, quienes se convertirían en amigos de Brunager hasta el día de hoy, como Oscu o Lil Cake. La casa era enorme, lujosa y perfecta para crear contenido. Bruno estaba extremadamente contento, por lo que en su primer stream en la mansión decidió llamar a varios amigos para celebrar esta nueva etapa. Entre ellos estaba Oki, quien conocía a Brunager desde 2020, cuando Bruno empezó a hacerse conocido en Twitch. Oki también había estado presente durante el famoso stream de 72 horas, y nuevamente iba a ser partícipe de otro momento que marcaría la historia de Brunager, pero no por su nueva etapa en la mansión, sino por algo mucho más fatídico que todos los baneos anteriores. Y es que en medio del stream de Brunager, Oki pintó en una de las paredes un miembro masculino bastante detallado. En ese momento, ni Bruno ni Oki le dieron demasiada importancia, algo que, como era lógico, terminaría provocando un baneo. Al principio parecía un baneo más, sí, era algo grave, pero nadie estaba realmente preocupado, debido a que ya era la sexta vez que baneaban a Brunager, así que todos asumían que tarde o temprano iba a ser desbaneado como había pasado antes. Pero esta vez sería diferente. Pasaron días, semanas, incluso meses, y el baneo seguía sin levantarse. Bruno, sin haber sido el responsable directo del hecho y sin entender demasiado de lo que estaba pasando, había sido condenado a un baneo indefinido del que nadie sabría cuándo podría salir. La situación empezó a generar cada vez más ruido dentro de la comunidad. Varios creadores empezaron a hablar del tema públicamente y a pedir respuestas de Twitch. Entre ellos estaban streamers como Momo, Coscu, Joaco López o incluso Ibai Llanos, quienes pedían explicaciones sobre lo que estaba pasando con Brunager. Y es que en ese momento prácticamente no existía una verdadera competencia para Twitch. Plataformas como Kick todavía no habían aparecido como una alternativa real. Aún así, Bruno encontró la manera de seguir adelante. Al igual que la primera vez que recibió un baneo indefinido, decidió mudarse temporalmente a otra plataforma. Esta vez lo haría en Bulla, una plataforma de streaming creada por Garena, la misma empresa dueña de Free Fire, donde Brunager pasaría una larga temporada transmitiendo mientras esperaba que algún día su baneo de Twitch fuese finalmente levantado. Meses después de haber sido baneado en Twitch, Brunager calmó un poco su contenido para evitar volver a perder alguna de las pocas plataformas que todavía tenía disponibles. Entre su nuevo contenido empezó a reaccionar a videos de TikTok, y fue justamente en uno de esos streams donde apareció un clip que terminaría desatando una de las polémicas más grandes de su carrera. En el video se le veía hablando por teléfono con su padre. En ese momento Brunager estaba viviendo en la casa de verano de 9Z, por lo que no podría verlo en persona. Durante la llamada, Bruno le dice a su padre que él sabía perfectamente por qué estaba triste, y en ese momento Brunager pausó el video y decidió explicar lo que realmente estaba pasando. Según contó, cuando se unió a 9Z, Frank Caster le había prometido que el equipo lo ayudaría con todo lo que necesitara para su carrera: una casa, sponsors, apoyo para hacer eventos y distintas oportunidades de crecimiento. Pero con el paso de los meses, Bruno empezó a notar que muchas de esas promesas no se estaban cumpliendo de la manera que esperaba, o si recibía ayuda, sentía que era mucho menos de lo que le habían asegurado. Según explicó, la única vez que sintió realmente un fuerte apoyo fue durante el evento que organizaron para celebrar su regreso después del baneo de 2 semanas, pero después de eso, la atención hacia
hacia él fue disminuyendo cada vez más. Esto hizo que Bruneiger empezara a sentir que estaba aportando mucho más de lo que estaba recibiendo por parte del equipo. Y lo curioso es que, mientras que algunos streamers de 9Z se quejaban de que Bruneiger recibía un trato preferencial, él sentía exactamente lo contrario. Por eso, si hasta el streamer que aparentemente estaba recibiendo más apoyo Refri. ¿Tiene 2 refris? ¿Para qué ocupa 2 refris? ¿Qué es el de atrás? Qué bonita madera. ¿Pero por qué ocupa 2 refris? Bonitos sillones. Si quitara los refris, estaría muy bonito. Obviamente de la bolsa. La mesa acá y ya. Pero refri feo. sentía que no era suficiente, muchos empezaron a Bueno, plantar dependiendo si está rentando en cuarto. Bueno, no creo porque no tendría razonamiento, tendría la cama. Así que creo que, no sé. qué estaba pasando realmente dentro del equipo, aunque esa situación nunca se aclaró del todo. Años después, Brunninger contó en un podcast una historia curiosa ocurrida en esa misma época, cuando todavía estaba en la casa de verano de 9Z. Según relató, uno de esos días, Duki lo invitó a él y a varios amigos a su propia casa de verano, que se encontraba en la misma ciudad. Pasaron la noche charlando y compartiendo entre amigos, y cuando llegó el momento de irse, Duki decidió hacerle un regalo inesperado a Bruno. Le obsequió su primer anillo de Don Roach. Duki le dijo que ese anillo lo iba a proteger de los vampiros que quisieran chuparle la sangre, una forma simbólica de decirle que debía cuidarse de la gente que se aprovechaba de él. Años después, Brunninger diría que ese momento fue importante para él, porque de alguna manera fue la motivación que necesitaba para finalmente tomar la decisión que llevaba meses pensando: irse de 9Z Team. Pero cuando el clip de Bruneiger hablando sobre la situación comenzó a viralizarse, los medios y las redes se explotaron. La polémica creció rápidamente y muchas personas empezaron a acusar a 9Z y a Francaster de haber utilizado o explotado a Bruneiger. La situación empeoró aún más cuando se supo que el equipo le había enviado una notificación legal por romper una cláusula de confidencialidad al hablar públicamente sobre lo que había ocurrido. Francaster, por su parte, dijo que desde el punto legal, el equipo tenía la razón, aunque también aclaró que lo único que quería era poder hablar con Bruno para entender qué había pasado realmente y por qué había decidido irse. A esta discusión también se sumaron opiniones de otros creadores de contenido, como Momo y WolfGP, quienes dieron su punto de vista sobre el conflicto. Momo especialmente dejó un comentario que generó todavía más dudas dentro de la comunidad. Según él, alguien sí había utilizado a Bruneiger, pero no podía decir quién. Poco tiempo después, en respuesta a ese mismo clip, Momo publicó un tweet que dejaría a muchos completamente desconcertados, y es que en ese mensaje aseguró que Bruneiger no cobraba. Esto implicaría que Bruneiger había participado en publicidades y eventos promocionales sin recibir un pago directo, algo que generó Uy, enorme qué discusión culeros. dentro de la comunidad. Hasta ese momento, algunos defendían a 9Z diciendo que Bruneiger simplemente esperaba más de lo razonable, pero la idea de que estuviera haciendo publicidades sin cobrar cambió completamente la percepción de muchas personas. De repente, incluso algunos que defendían al equipo comenzaron a ponerse del lado de Bruneiger, hasta que el propio Bruno decidió aclarar la situación en un video titulado 9Z. En ese video explicó más a detalle lo que había ocurrido en su etapa dentro del equipo. Dentro de otras cosas, reveló que para poder irse del equipo tuvo que pagar $3.000 para romper el contrato, además de hacerse cargo de los meses de alquiler del departamento que el equipo le había conseguido durante los meses previos. Después de esto, Francaster realizó un stream hablando sobre el tema, diciendo que la situación lo ponía muy mal, que no quería sacarle dinero a Bruno a través de un juicio y que le frustraba que Bruneiger no haya decidido hablar con él antes de hacer todo público. Según Frank, Nah, porque se quería lavar las manos. Y decir, no, no puedes decir eso porque quedó mal. Y pues dijo toda la verdad y pues se jodió. Le quedó mal. desde el momento en el que Bruno se fue del equipo, él había intentado comunicarse varias veces para saber cómo estaba. Tiempo después volvería a hablar del tema en directo, diciendo que si era necesario, llevaría todo el plano legal, como ya había hecho anteriormente con un entrenador del equipo, y que estaba seguro de que legalmente tenía razón, aunque también reconocía que toda la polémica había dejado muy mal parado al equipo. Afortunadamente, mucho tiempo después, Bruneiger y Francaster volvieron a encontrarse, y aunque nunca se
se aclaró completamente qué fue lo que ocurrió, ese encuentro dejó claro que, a pesar de la enorme polémica que los rodeó durante un tiempo, las cosas entre ellos finalmente habían quedado en buenos términos. Llegados a diciembre de ese mismo año, se llevaría a cabo como años anteriores la Coscu Army Awards, una gala de premiación para reconocer a los mejores streamers del año. Para muchos, ese evento era una forma de la Coscu Army de incentivar a más personas a hacer streams y demostrar que el trabajo de cada creador podía ser valorado, aunque claro, no todos lo veían de esa manera. Algunos criticaban el evento considerándolo elitista o una forma de quedar bien con la comunidad, pero Brunager no lo veía así. Para él, esa gala era organizada por el mismo grupo de streamers que había admirado durante años, aquellos que, de alguna manera, lo habían inspirado a hacer contenido. Por eso tenía la intención de asistir, como ya lo había hecho en otras ocasiones, aunque había un problema: el evento sería transmitido por Twitch y Brunager seguía bañado de la plataforma. Esto no solo significaba que él no podría streamear ahí, sino que tampoco podría aparecer en el stream de nadie que estuviera transmitiendo en Twitch. Pero la situación era aún más complicada, ya que los Coscu Army Awards estaban patrocinados en parte por Twitch. Eso significaba que, si Brunager aparecía en la transmisión, la Coscu Army corría el riesgo de no recibir el dinero acordado e incluso que Coscu podría ser sancionado de la plataforma. Por eso, cuando Coscu habló sobre el tema días antes del evento, sus palabras tuvieron tanto impacto. En medio de un stream de Brunager, Coscu dijo algo que nadie esperaba: Brunager sí estaría presente en los Coscu Army Awards de ese año, y no solo eso, sino que también estaría nominado, al igual que el año anterior, a Mejor Streamer IRL, no por lástima ni por el baneo, sino porque según Coscu, Brunager era parte de la familia del streaming, porque incluso en plena pandemia había viajado a lugares como Dubai solo para seguir creando contenido, y por eso merecía estar nominado. Poco tiempo después, otro miembro de la Coscu Army, Dr. Ivo, aclaró cómo sería la situación. Brunager podría asistir al evento, pero con ciertas condiciones. Tendría que usar una máscara y no podría ser enfocado por la cámara durante la transmisión, todo para evitar problemas con Twitch. Así que cuando llegó el día del evento, todos tenían claro cómo sería el trato con Bruno. Sí, estaría presente y estaba nominado, pero no aparecería en pantalla y probablemente tampoco ganaría, porque si eso ocurriera, tendría que subir al escenario a agradecer el premio, y eso lo mostraría frente a miles de personas en Twitch. Pero el presentador de esa gala y líder de la Coscu Army no era Dr. Ivo, sino Coscu, y si Coscu quería que algo pasara, iba a pasar. Por eso, cuando llegó el momento de presentar los premios a Mejor Streamer IRL, Coscu llamó a alguien para que lo acompañara en el escenario, y sí, era Brunager, a pesar de todas las advertencias, riesgos y dinero que estaban en juego, porque para Coscu, Brunager era familia, y en ese momento a Coscu no le importaban ni los contratos, ni los números, ni el dinero, sino la familia. Pero la familia no era solo los que compartían sangre, también eran los que compartían streams, sueños y comunidad, y entre esas personas estaba Brunager, un creador que, a pesar de haber recibido un baneo indefinido de la plataforma más grande del streaming, no se rindió, adaptándose y siguiendo creando contenido nuevo en plataformas mucho menos populares que Twitch. Es por eso que si Coscu decidía no mostrar a Brunager en ningún momento del evento, no solo estaría fallándole a la comunidad que quería verlo, también se estaría fallando a sí mismo, por lo que no iba a permitir que un contrato o el dinero se pusieran encima de sus ideales. Así fue como, sabiendo todo lo que estaba en juego, Brunager subió al escenario junto a Coscu para poder presentar los nominados a Streamer IRL del año. Bruno no ganó el premio, pero el simple hecho de verlo parado en el escenario frente a miles de personas fue algo completamente inesperado para todos los que estaban ahí. Un momento que muchos recordarán como uno de los más simbólicos de toda la gala. Tiempo después, Coscu confirmaría que efectivamente Twitch no había pagado el dinero acordado por el incumplimiento del contrato. Y en eventos posteriores, donde existía la posibilidad de que Brunager apareciera, los organizadores dejaron muy en claro desde el inicio que Brunager no podría asistir bajo ningún motivo.
Ya en 2022, el año empezó de una manera relativamente normal para Brunager. Durante los primeros meses siguió haciendo contenido desde Mar del Plata, con contenido veraniego y manteniendo una rutina habitual en los directos. En ese periodo llegó hasta recibir un bando un día en Bulla, algo menor comparado con los problemas que había tenido que pasar, pero el primer gran cambio del año llegaría a principios de abril, cuando Brunager finalmente se mudó a una nueva casa, desde donde empezaría a vivir y a streamear. Todo parecía relativamente normal, hasta que solo una semana después de presentar su nueva casa, ocurrió un incidente que volvió a ponerlo en el centro de la polémica. Una noche, Brunager estaba manejando con algunos de sus amigos, cuando voló en una calle sin darse cuenta de que era doble mano. Al no percatarse a tiempo, no se ubicó correctamente en su carril, dejando abierta la posibilidad de un accidente. En ese mismo instante, apareció una motocicleta de frente. Bruno logró esquivarlo a tiempo, evitando el choque por muy poco, pero la situación pudo haber terminado mucho peor. Y es que si bien Brunager nunca manejaba bajo los efectos del alcohol, muchas veces había sido criticado por su forma imprudente de conducir, algo que ya había mostrado en otras ocasiones durante sus streams. Uno de los que más lo criticó públicamente fue el mismo Coscu, quien le recomendó que dejara de streamear mientras que manejaba, ya que no solo ponía en riesgo su vida, sino también las de sus amigos y de la de cualquier persona que estuviera en la calle. Después de ese incidente, Brunager pidió disculpas a su comunidad, reconociendo que había sido imprudente y prometiendo ser más responsable al momento de manejar. También intentó redimirse realizando algunos gestos para su comunidad, como regalar huevos de Pascua y hacer un stream solidario para ayudar a un chico con problemas de movilidad. Pero si había algo que parecía acompañar constantemente a Brunager, eran las polémicas. Y es que al hacer streams durante tantas horas todos los días, era prácticamente inevitable que en algún momento dijera algo que pudiera generar conflicto. Un ejemplo claro de esto ocurrió cuando Brunager opinó en directo sobre el hecho de que Sprint se estuviese juntando con Lucra. Bruno comentó que, en su opinión, Lucra podría haberse acercado a Sprint solo por su fama, algo que había experimentado con el propio Lucra en 2020, aunque Brunager nunca lo mencionó directamente, por lo que el comentario generó rápidamente repercusiones en las redes sociales. En Twitter, quien reaccionó primero fue Roger King, que creyó que Brunager estaba refiriéndose a él, ya que también se había juntado con Sprint ese mismo día. Esto desató una gran discusión pública a la que se sumaría el cantante Tiago PZK, quien decidió opinar sobre el tema. Con el paso de los días, la situación fue calmando un poco, especialmente cuando Brunager aclaró que en realidad no se refería a Roger King y que con él no tenía ningún problema personal, aunque la relación entre Brunager, Roger King y Tiago PZK quedó algo dañada después de aquel episodio, pero las tensiones dentro del streaming argentino estaban lejos de terminar. El 3 de septiembre de ese mismo año, Tomás Massa, un streamer y youtuber enfocado en el fitness, anunció en directo que se iría a vivir con Brunager. La decisión no fue casual, y es que Massa ya no se sentía cómodo viviendo en la casa de la DNG, además de que su amistad con Brunager se había vuelto cada vez más fuerte, compartiendo una forma de ver el streaming muy similar y una ética de trabajo parecida. Una semana después del anuncio, Massa ya estaba viviendo con Brunager, aunque todavía seguía visitando ocasionalmente la casa de la DNG, ya que seguían siendo amigos, pero esa relación terminaría de romperse poco tiempo después. Todo ocurrió alrededor del 23 de septiembre, durante un evento conocido como la Cachu Fest, una fiesta organizada principalmente por el streamer negro Gatux. El objetivo de la reunión era grabar algunos videoclips musicales y realizar diferentes actividades durante la noche. Para poder entrar a la fiesta era necesario estar en una lista de invitados. En esa lista estaban nombres como Oki, Manzana, Tomás Massa y Brunager, que este último era la primera vez que asistía a una de estas fiestas, por lo que sería designado como el invitado de honor, aunque alguien que no estaba en la lista intentó entrar igual. Era Juaco Turro, otro streamer que tenía una relación bastante tensa con Brunager, que cuando este se enteró que Juaco estaba intentando entrar a la fiesta, decidió no asistir al evento, pero lo
lo que ocurrió dentro de la fiesta terminó siendo todavía peor, y es que en un momento de la noche, Tomás Massa subió al segundo piso junto a Manzana, Oki y otros streamers. Ahí comenzó una fuerte discusión. El motivo era la decisión de Massa de irse a vivir con Brunager, en lugar de quedarse en la casa de la DNG. Y es que lo que muchas personas no sabían era que los miembros de la DNG estaban ligados a un contrato para vivir dentro de la casa, por lo que al vivir Massa una temporada en el patio de la casa de la DNG, estos le ofrecieron un contrato para quedarse de una manera más permanente, pero el contrato tenía condiciones que Massa consideró muy abusivas, como entregar el 50% de lo que Estás generara y fregado. comprometerse a permanecer en el grupo durante un mínimo de 5 años. Por esa razón decidió Eso no es abusivo, es explotador, no friegues. no firmarlo. A pesar de eso, Oki y Manzana habrían insistido en que aceptara el contrato. Cuando Massa se negó, empezó a sentirse cada vez más marginado dentro del grupo, y cuando finalmente anunció que se iría a la casa de Brunager, algunos miembros de la DNG comenzaron a llamarlo sangre sucia. La discusión ocurrida de la Cachu Fest terminó siendo el detonante final para que Massa decidiera no volver nunca más a la DNG, y como Brunager era su amigo cercano y ahora también su compañero de casa, Massa le contó todo lo que había ocurrido, así que sumado a la situación con Joaco Turro, esto terminó provocando que la relación entre la DNG y la BRG se rompiera definitivamente, pero la situación no se aclararía públicamente hasta varias semanas después, cuando le preguntaron a Oki en un stream por qué ella no se juntaba con Massa y con Brunager, respondiendo que no sabía exactamente cuál era la razón del distanciamiento, pero Brunager fue mucho más directo, diciendo que estaba todo mal con ellos. En diciembre de 2022 ocurriría uno de los momentos más recordados, no solo por Brunager, sino por toda la comunidad hispana del streaming. Para ese entonces ya habían pasado 1 año y 8 meses desde que Brunager había sido baneado de Twitch, la plataforma donde había empezado a streamear cuando apenas tenía 14 años, donde había conocido a personas que millones soñarían en conocer, y aún así todo eso había desaparecido de un día para el otro, no por su decisión propia o por un cambio de rumbo, sino por el error de alguien más, que terminó costándole el acceso a la plataforma donde había nacido su carrera. Durante todo ese tiempo, Brunager siguió adelante creando contenido y adaptándose a otras plataformas, pero Twitch seguía siendo su casa, el lugar donde todo había empezado, y es por eso, cuando finalmente ocurrió, la noticia recorrió la comunidad en cuestión de minutos. A través de Twitter, se anunció que Brunager, después de 1 año y 8 meses, había sido desbaneado. La reacción fue inmediata. Muchísimos streamers empezaron a celebrarlo públicamente, entre ellos Ibai, Coscu, Francaster y Tegref, creadores que en distintos momentos de su carrera habían ayudado a Brunager de alguna manera. Era como si, después de tanto tiempo, la comunidad entera estuviese celebrando su regreso. Poco tiempo después de que la noticia se hiciera pública, Brunager anunció que al día siguiente volvería a streamear en Twitch desde el obelisco, acompañado por sus amigos y familia, volviendo al lugar donde todo había empezado. Ya en 2023, Brunager decidió volver a Twitch con todo, empezando una nueva etapa, creando una sección diferente en su canal, donde trabajaría de Uber y al final del día, donaría todo el dinero ganado a personas en situación de calle. Pero ese no sería el único momento importante de ese año, ya que también viajaría a Estados Unidos para cumplir uno de los sueños que llevaba esperando hacía mucho tiempo: conocer en persona a las amigas con las que había hecho stream en Zoom durante sus primeros años. Ellas habían estado presentes en los momentos más importantes de su canal, como el histórico stream de 72 horas. De hecho, muchos de los clips que ayudaron a Brunager a empezar a hacerse conocido habían surgido justamente de esos streams con ellas. Por eso, después de tantos años hablando a través de una pantalla, poder conocerlas finalmente en persona fue un momento muy emotivo dentro del canal. Los clips de ese encuentro rápidamente se volvieron virales, generando una enorme repercusión dentro de la comunidad, y fue en medio de todo ese crecimiento cuando Brunager alcanzó otro hito personal, y es que después de años de esfuerzo, miles de horas de stream y pasando por distintas plataformas, finalmente llegó al 1.000.000 de seguidores en Twitch.
un logro que, aunque muchos otros streamers ya habían conseguido antes, para Brunager tenía un significado especial, porque el Brunager que empezó a streamear en 2018 nunca habría imaginado que algo así sería posible. Un chico completamente normal que simplemente había decidido intentar cumplir su sueño y con el paso de los años terminó logrando algo que antes parecía imposible. Un recordatorio para muchos de sus seguidores de que cuando alguien realmente persigue un sueño y está dispuesto a trabajar por él, no importa de dónde venga ni cómo empiece, puede conseguirlo. Aunque después de ese objetivo, Brunager estaba listo para tomar un nuevo rumbo, ya que durante 2023 muchos streamers empezaron a mudarse a una nueva plataforma llamada Kick, donde se decía que se le estaba pagando muy bien a los creadores, que el trato a los streamers era mejor y que podría convertirse en un verdadero rival de Twitch. Es por eso que Brunager no dudó demasiado en probar suerte ahí. Además de poder ganar mucho más dinero que en Twitch, él ya había demostrado que su audiencia no dependía de la plataforma, sino del mismo. Y si Kick realmente competía con Twitch, podría llegar a tener más éxito que antes. Además, la plataforma le permitía hacer contenido, abriendo la puerta a nuevas ideas para los streams. Entre ellas apareció una sección llamada Next, donde invitaba a distintos streamers para ayudarles a conseguir pareja, algo que probablemente hubiera sido mucho más complicado hacer en Twitch. Pero uno de los momentos más grandes de ese año llegaría unos meses después. En junio de 2023, el streamer colombiano Westcol, que en ese momento era el creador más grande de Kick, anunció la segunda edición de Stream Fighters, un evento de boxeo entre streamers, similar a lo que había sido la velada del año o Párense de Manos. Entre los combatientes anunciados estaba uno que rápidamente llamó la atención de la comunidad: Brunager vs Pelicanger. Aunque no existía un odio real entre ellos, la pelea resultaba interesante por la popularidad de ambos creadores. Pelicanger era uno de los streamers más grandes de Kick en Colombia, mientras que Brunager tenía una enorme comunidad en Argentina. Después de los anuncios oficiales y el primer cara a cara, Brunager empezó una serie de streams documentando su preparación para la pelea, logrando en solo 3 meses de pesar más de 100 kilos a bajar hasta aproximadamente 85, una transformación enorme para un periodo de tiempo tan corto. En gran parte esto fue posible gracias a tener a su lado a Tomás Massa, quien ya era conocido dentro de internet por su dedicación al fitness, pero todo ese esfuerzo solo tendría sentido si lograba demostrarlo arriba del ring, porque en el boxeo no gana el que tiene el mejor físico. Es por eso que todavía existía mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar. Hasta que llegados al día del combate, la pelea resultó más pareja de lo que muchos esperaban, aunque los jueces tomaron una decisión clara. La victoria sería unánime para Pelicanger, pero la historia no termina ahí. Después del combate empezó una fuerte polémica. Algunos creadores como Momo e incluso figuras del boxeo profesional como Sergio Maravilla Martínez opinaron públicamente que el ganador debía haber sido Brunager, llegando a que muchos fans pidieran una revancha entre ambos, pero hasta día de hoy, esa revancha nunca llegó a concretarse. Entrando al año 2024, no fue un año que empezara especialmente complicado para Bruno. De hecho, los hechos más relevantes llegarían recién en junio, pero antes de eso ocurriría un momento breve, aunque cargado de significado. Como ya era costumbre en todos los veranos, Brunager viajó a Mar del Plata para hacer streams en la calle y en boliche con amigos. Todo parecía un directo normal, hasta que en un momento de la fiesta ocurrió algo inesperado. Entre la gente, Bruno se cruzó a alguien que no era su amigo, pero que lo había sido en un pasado. Sí, era Oki. Durante años habían estado cerca. Oki había estado presente en los inicios de Bruno, cuando todavía no era tan conocido, pero también había sido indirectamente el responsable del momento más oscuro de su carrera, el baneo de Twitch que lo dejó fuera de la plataforma durante 1 año y 8 meses. Y ahora, después de todo ese tiempo, se volvían a cruzar cara a cara. Oki se le acercó en tono burlón y le preguntó si seguía ofendido, con la clara intención de provocarlo. Bruno, visiblemente molesto, decidió alejarse del lugar sin decir demasiado. No era solo esa provocación lo que lo molestaba, sino todo lo que había pasado entre ellos durante esos años, las críticas, los comentarios y las actitudes que, para él, habían cruzado un límite, porque para Bruno no era cualquier persona, era alguien que había estado en sus comienzos y aún así, con el paso del tiempo, Oki siguió hablando mal de él públicamente, llegando a influir en el propio Coscu, quien más adelante, por acciones
del propio Oki, Coscu terminaría soltándole la mano y dándole la razón a Brüninger. Pero pasado ese mal momento, todo parecía volver a la normalidad, al menos por un tiempo. Aunque si algo ya se había vuelto casi costumbre en la carrera de Bruno, era meterse voluntaria o involuntariamente en polémicas. Y julio de 2024 no sería la excepción, porque meses antes, cuando Brüninger había criticado públicamente a Lucra, Thiago PZK había salido a defender a Roger King y atacar a Brüninger en redes. Sin embargo, tiempo después, Brüninger aclararía el malentendido con Roger King, lo que llevó a Thiago PZK a disculparse públicamente. Pero Bruno no sabía algo, y es que Thiago también quería disculparse en persona, por lo que el destino haría que se encuentren de la forma más inesperada, en una fiesta al igual que había pasado meses antes con Oki. Cuando Thiago intentó acercarse para hablar, Bruno pensó lo peor, creyendo que se trataba de una confrontación, por lo que rápidamente se alertó intentando defenderse de un posible ataque. La situación escaló rápidamente y sin entender demasiado lo que estaba pasando, los amigos de Bruno intentaron defenderlo, lo que terminó generando un pequeño enfrentamiento en medio del lugar. En el caos, Brüninger terminó recibiendo la peor parte, sufriendo una leve herida en la cara. Horas después, Brüninger acusaría a Thiago PZK de haberlo atacado. Thiago intentó explicar su versión de los hechos, pero ya era tarde. La historia ya se había viralizado y la mayoría del público terminó poniéndose del lado de Brüninger, haciendo que durante un tiempo se pausaran las críticas hacia él. De hecho, Bruno aprovecharía ese momento para enfocarse en su contenido, estrenando un evento de preguntas en su canal y también viviría un encuentro muy especial, donde después de casi 5 años, Brüninger por fin conocería a Vanessa, la chica que había protagonizado junto a él uno de los clips más virales de su canal durante sus antiguas invasiones a Zoom. El encuentro fue nostálgico y emotivo, recordando los inicios del canal y aquella época donde todo era mucho más simple, haciendo parecer que, por fin, las cosas volvían a ir bien. Pero esa racha de positividad no duraría demasiado. En noviembre de ese mismo año, un clip de Brüninger empezaría a circular por redes sociales. En el video, se le veía grabando dentro de un vestidor de mujeres. En un momento, una mujer le pidió que se retirara del lugar porque su hija menor de edad se estaba cambiando. La situación podría haber terminado ahí, pero no fue así. Y es que en lugar de irse inmediatamente, Brüninger empezó a discutir con la mujer, defendiendo que él solo se estaba grabando a sí mismo, y aunque el debate sobre quién tenía la razón se volvió tema de discusión en redes, para muchos el verdadero problema no era ese, sino cómo Brüninger manejó la situación. Su actitud fue vista por muchos como prepotente, lo que provocó una fuerte ola de críticas y dejó su imagen bastante dañada. Pero lo peor todavía estaba por llegar, porque solo un día después, Brüninger lanzaría una nueva canción, que a diferencia de la anterior, esta estaba mucho más enfocada en presumir dinero, fama y logros personales. Y en el contexto en el que se veía su imagen pública, eso solo empeoró las cosas, haciendo que para muchos espectadores, Brüninger se viera como una persona arrogante y superficial. Y es que Brüninger ya no era ese chico con sueños que lo daba todo para cumplirlos, porque de alguna manera ya los había logrado, y al conseguirlo tan rápido, tal vez nunca tuvo tiempo de aprender a valorar realmente lo que tenía. Ese amor tan repentino del público, que alguna vez lo había impulsado, con el tiempo también se convirtió en uno de sus mayores castigos. A eso se le sumaban las incontables polémicas en las que se veía envuelto, y los distintos momentos difíciles que tuvo que atravesar, aunque el peor momento de su vida todavía estaba por llegar. Durante casi un año, Brüninger pasó relativamente desapercibido. No estuvo en grandes polémicas ni fue tendencia por conflictos. Para algunos eso podría parecer algo negativo dentro del mundo del streaming, donde la relevancia lo es todo. Pero conociendo el historial de Brüninger, casi un año de tranquilidad era algo que probablemente agradecía. Además, dentro del streaming argentino, Brüninger ya era uno de los creadores más longevos de su generación. Había comenzado en 2018 y años después seguía presente en la escena, pero como suele decirse, todo tiene un final, y en este caso sería el momento más inesperado.
y es que el 20 de septiembre de 2025 fue el cumpleaños de Bruneiger, por lo que organizó una fiesta en un boliche para él, su familia y sus amigos. Parte de esa celebración fue transmitida en stream hasta cerca de las 11 de la noche, momento en el que decidió cortar stream para poder disfrutar de la fiesta. La noche continuó durante varias horas, hasta que alrededor de las 6:30 de la mañana decidieron regresar debido a un malestar de la novia de Bruno. Así que al subir en la camioneta del hermano de Bruno, su novia fue delante y Bruneiger junto a 2 amigos más viajaron atrás. Como había celebrado toda la noche, Bruneiger se quedó dormido, al igual que el resto de pasajeros, excepto por su hermano que era quien manejaba, y momentos después de haberse dormido, Bruneiger escuchó un golpe. Buen timing. No entendía bien lo que estaba pasando, pero rápidamente comprendió que había sido un choque, aunque a diferencia del resto, no se despertó del todo. Se sentía extremadamente cansado y tenía frío. No entendía qué estaba pasando ni por qué le estaban diciendo que no se durmiera y no se moviera, hasta que finalmente llegó al hospital más cercano, donde después de ser rescatado por policías, bomberos y personal de emergencia, al llegar seguía con mucho sueño, tenía frío y le dolía el hombro. Lo único que alcanzaba a entender era que su situación era mucho más grave que el resto. A su alrededor se sentía el pánico, y es que todos habían resultado prácticamente ilesos, menos Bruno, quien con amplia diferencia se había llevado la peor parte. El choque había sido del lado derecho del vehículo, que era justo el lado donde estaba Bruno, por lo que al volcarse el auto, el techo de cristal se había roto, cubriendo su cuerpo con vidrio, mientras gran parte de su cuerpo y cabeza rozaban contra el pavimento. La escena era grotesca. Bruneiger tenía la cabeza llena de asfalto y suciedad en la autopista. El hueso de su hombro estaba a la vista, su mano llena de vidrio y su boca tenía fragmentos de cristal. Rápidamente los médicos atendieron la parte más vital, es decir, la cabeza. Tuvieron que limpiar muy meticulosamente para evitar infecciones. Este proceso fue agonizante para Bruno, ya que por normativas médicas no podían suministrar la anestesia, solo calmantes. Después de eso fue derivado a otro hospital donde pasaría el resto de la recuperación. Ahí fue llevado 5 veces al quirófano. Una de esas operaciones fue para retirar restos de asfalto que los médicos del primer hospital no habían podido sacar, y es que poco a poco estaban generando una grave infección que le provocó noches de fiebre muy altas. Otras 2 intervenciones fueron para realizar implantes de piel, ya que Bruno había perdido gran parte del hombro y mano al rasparse contra el asfalto, pero eso traería otro problema, y es que ahora existía la incertidumbre si los injertos de piel serían compatibles o si se terminarían infectando, algo que lamentablemente ocurrió cuando contrajo una bacteria intrahospitalaria que provocó que no dejara de sangrar, teniendo que utilizar no una, sino 2 bombas para drenar la sangre, sumado a las aplicaciones de calmantes para poder soportar el dolor. Pero llegados al segundo mes, uno de los médicos le anunció que Bruneiger pronto sería dado de alta, una noticia que casi lo hace llorar, y es que al ver lo complicado que había sido toda la situación, más de una noche creyó que no saldría de esa, pero al parecer sus plegarias habían sido escuchadas, y al día siguiente pudo volver a su casa con su familia y amigos. Pero había un detalle: Bruneiger sentía un dolor extraño en su brazo derecho. No sabía por qué, pero según los médicos era solo un dolor muscular, así que no le dio importancia, hasta que esa misma noche, después de volver del hospital, empezó a tener una intensa fiebre sin explicación aparente. Los demás problemas estaban controlados, pero aún así, los cirujanos le recomendaron volver para una revisión más exhaustiva. Fue entonces cuando un especialista notó una dureza bajo su brazo derecho y lamentablemente Bruneiger tenía una trombosis, por lo que Bruneiger volvería a ese infierno del que solo había logrado escapar durante un día. Al regresar del hospital empezaron a suministrarle dosis muy altas de anticoagulantes para poder eliminar la trombosis, pero todo eso, más que solucionar un problema, generó otro, porque su
su brazo empezó a hincharse cada vez más, algo que en otras circunstancias tal vez no habría sido tan grave, pero sumado a todo lo que ya le había pasado, solo aumentaba el dolor de Bruno, no solo físico sino mental, y es que su espíritu estaba por los suelos. Por eso no solo hay que admirar su fortaleza física, sino también su fortaleza mental, ser lo suficientemente fuerte para atravesar todo eso y aún así seguir teniendo ganas de hacer cosas a futuro. Era algo realmente admirable, pero todavía faltaba una última prueba antes de poder volver a su vida normal: un infarto pulmonar. Eso le provocó el dolor más fuerte que había sentido hasta ese momento, algo que no era poco decir, y es que ningún calmante parecía hacer efecto, hasta que finalmente fue trasladado a cuidados paliativos para recibir dosis constantes de fentanilo, un opioide que es alrededor de 100 veces más potente que la morfina, hasta que finalmente, después de 2 meses de incertidumbre, no solo para Brüninger, sino también para gran parte del streaming, Brüninger por fin sería dado de alta. Poco tiempo después anunciaría su vuelta al stream, donde explicaría todo lo ocurrido en el hospital y lo mucho que había extrañado su hogar, aunque para Brüninger su hogar no era solo su casa, también era su stream, porque durante 2 meses Brüninger no pudo streamear, algo que desde que empezó jamás había ocurrido. Tal vez en 2018-2019 podría desaparecer por temporadas, pero desde 2020 Bruno se había dedicado única y exclusivamente al streaming, porque así como a él lo hacía feliz, también sabía que podría hacer felices a otras personas. Esa fue su motivación durante tanto tiempo, incluso llegando a tener miedo de que por no prender un día o una hora más, alguien podría cometer un grave error. Es verdad que el contenido de Brüninger no es el más aceptado dentro de la comunidad, pero es otra forma de entretener, enfocada a otro tipo de personas, y Bruno nunca intentó complacer a todo el mundo, sino a quienes estaban ahí hace años con él. Esas personas estuvieron presentes tanto en sus logros más importantes como en sus momentos más trágicos, porque Brüninger podrá hacer muchas cosas, pero ante todo es una persona viviendo un sueño. Bonita historia. Bueno, no sé cómo lleva actualmente. Bueno, hace 7 días. Eh, Bueno, no era la mejor historia, pero bueno, me entretuvo.